Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocional es Tu pasado te condena. Amada Iglesia de Jesucristo, los cristianos, los verdaderos cristianos, es decir, aquellos que han elegido seguir el camino del Mesías, se enfrentan a dificultades que con el tiempo aprendemos a superar, y una de esas dificultades es la carga del pasado. El Eterno viene a hablarte en esta bendita mañana. En general, muchas personas desearían ser creyentes, pero no se atreven porque piensan que sus pecados son demasiado grandes. Y eso se debe a que desconocen la misericordia del Eterno, el perdón del Dios eterno. Es más, quiero decirte en el nombre de Jesús que nuestro Dios es más grande que cualquier pecado que usted haya cometido en su pasado. Siento el amor de Dios. Siento la misericordia de Dios que te va a tocar en este día escuchando esta bendita palabra. Otras, y por su parte, han dado un salto de fe, han ido a los pies del Señor. A pesar de su pasado, han sido perdonados y restaurados. Los pastores que te hablan, los pastores Ramírez, que Dios lo escogió, recibimos ese perdón. Aceptamos el perdón genuino del Dios eterno de la gloria. Por eso hoy somos libres, por eso hoy podemos predicar con libertad la palabra del Evangelio del Reino. Se trata de hermanos que escucharon y obedecieron la voz de Dios. La palabra de Dios dice: vengan pronto, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es una palabra que necesitamos escuchar en el ahora. Grandes creyentes de la historia fueron grandes pecadores. Abraham fue un mentiroso idólatra. Moisés fue un asesino. David fue un fornicario asesino. Pablo, el apóstol que dio el permiso para que mataran a Esteban, perseguía a la iglesia. Era un hombre malvado, perseguidor, era un asesino. Y por solo mencionar 4 personajes bíblicos solamente, aparte de los demás, ninguno tuvo un pasado del cual sentirse orgulloso. Sin embargo, era algo inevitable porque ya se había consumado y se había hecho todo lo que hicimos en nuestra vida pasada. Y Dios te trajo aquí en este día a escuchar este devocional para decirte por qué tú quieres cargar esa carga del pasado. Estos hombres fallaron todos, pero tuvieron un arrepentimiento genuino del Dios eterno de la gloria y fueron usados por Dios en una dimensión sobrenatural. Amada Iglesia del Eterno, todos tenemos un pasado pecaminoso, todos. Y eso le incluye a usted. La palabra de Dios dice: como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Los pecados por los que transitaron grandes personajes bíblicos son exactamente los mismos pecadores y los mismos pecados por lo que todos nosotros, e incluido usted, yo, también ha caminado.
y que probablemente todavía camina sin darse cuenta. Amada iglesia de Jesucristo, a veces nos escandalizamos por conductas que consideramos más pecaminosas que otras, o por el pasado escandaloso de algún hermano o alguna hermana. Por ejemplo, amadas hijas e hijos, usted quizá piense que no ha cometido un pecado tan grande como el asesinato, o que por lo tanto no es tan pecador como un asesino. Si es lo que piensa, se equivoca. Y se equivoca porque cada vez que usted fomenta el chisme o promueve la difamación de algún hermano, ¿cómo te lo explico? En base a lo que pudo ser o hacer el pasado, usted es un asesino, porque la palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Cada vez que usted murmura o difama, usted está asesinando, siendo cómplice del asesinato de la imagen de su hermano. Amadas hijas e hijos, todos recuerdan a la mujer adúltera que se refugió a los pies del Señor Jesucristo cuando los judíos querían apedrearla por el pecado que ella había cometido. Amadas hijas e hijos, la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo no la condenó, al contrario, la defendió, le dijo que no volviera a pecar y la dejó ir, dice la palabra de Dios. En el mundo hay personas muy malvadas, pero las peores están en nuestra propia familia y nuestro propio ciclo donde frecuentamos. Se trata de personas malvadas, una especie de autodenominada, ¿cómo te lo explico? Las religiones que se creen incluso moralmente superior hasta el Señor Jesucristo. He escuchado, ministro, he visto gente en las redes que es impresionante, Dios mío, ten misericordia de ellos. Todo el mundo es del diablo, todo el mundo está mal, a todo el mundo lo condena, a todo el mundo lo juzga, solamente ellos están bien. Es un problema interno que tenemos que arreglar. Tal como los fariseos del pasado, a los asesinos de cristianos, a los cuales falsamente acusaron de brujería durante más de 400 años de inquisición, se ocupan solo de hacer el mal bajo. ¿Cómo te lo explico? Tenían disfraz, se disfrazaban, decían que eran piadosos, pero no tenían nada de piadoso. Y no se ocupan de la cosa de Dios, sino en la práctica favorita de Satanás. Eran asesinos, aborrecían a su hermano. La palabra de Dios dice, soy de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre querer hacer. Ella ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira, dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Muchos de estos asesinatos, muchos de estos asesinos están en nuestro entorno. Asesinan la imagen de nuestros hermanos, apuntándole con el dedo acusador, difamándolo, murmurándolo. Y termino con esta palabra porque creo que viene una segunda parte. Mientras los verdaderos cristianos trabajan en las cosas de Dios, estos otros que no son de Dios trabajan incansablemente para destruir a los hijos y la obra de Dios. Amada iglesia de Jesucristo, escucha esta bendita palabra para terminar. El Señor Jesucristo dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Te dejo esta palabra. Bendice a otro. Envíaselo a otro por un link. Y va a ser de gran bendición llevar ese evangelio hasta lo último
de la tierra. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día.